La importancia de la concientización sobre la prevención del cáncer de colon y del recto. ¿En qué consiste la colonoscopía? Lo explica el doctor Gastón Yuri. La mortalidad es de 10 a 12 pacientes diarios en la Argentina. La verdad es un número escalofriante. Y uno siempre habla del extremo, y justamente el sentido de esta concientización es no llegar a ese extremo. El cáncer de colon tiene una secuencia que se llama pólipo-tumor. Esa secuencia pólipo-tumor, dependiendo de los pólipos, que son unas lesiones que se producen en la mucosa del colon, son esas lesiones que tienen diferentes formas, algunas planas y otras que tienen forma como de arbolito, que tienen un pie y se llaman pediculadas, que son esos pólipos que nos permiten, cuando hacemos un procedimiento como la colonoscopía, poder resecarlos. Cuando uno los saca, lo que hace es cortar esa secuencia de la transformación del pólipo y la transformación intracelular que después lleva a los tumores. Entonces, tenemos un tiempo que nos permite ese crecimiento, que en general es entre 5 y 10 años. Y la prevención empieza a partir de los 45 años en el mundo. En la Argentina todavía seguimos hablando a partir de los 50 porque el sistema de salud todavía no está preparado. Pero la realidad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que nosotros no queremos llegar es a ese número, y lo que queremos es disminuir ese número, porque nosotros hablamos de ese número, pero después hay un montón de pacientes que pierden calidad de vida por tener una enfermedad como es un tumor de colon. O sea, son pacientes, primero se tienen que hacer los procedimientos, después tienen que hacer los diagnósticos, los tratamientos oncológicos, la cirugía. Entonces, los pacientes tienen tratamiento por suerte, pero no dejan de tener una alteración de la calidad de vida de la persona y del grupo familiar. Entonces, la idea es no llegar a esto, y un poco tiene que ver con esto, y la información es clave. Cuando habla de la prevención de los 45 o los 50 años en el caso de nuestro país, ¿a qué se refiere? ¿A realizarse, por ejemplo, la colonoscopía? Sí, a realizarse la colonoscopía, y estamos hablando de pacientes sanos, o sea, pacientes que no tienen antecedentes. Estamos hablando de lo que se llama paciente promedio, o sea, un paciente que tiene 45 o 50 o 48 o 55, no importa la edad, que no tiene antecedentes ni familiares ni enfermedades que predispongan la aparición de tumores de colon, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, como más frecuente la colitis ulcerosa. Y hay síndromes genéticos y otras cosas que tienen un seguimiento específico, que es un seguimiento por el gastroenterólogo. Nosotros lo que hablamos siempre es del paciente promedio, el que no tiene antecedentes. Ese paciente tiene que hacer la prevención, igual que las mujeres hacen la prevención con la mama, igual que se hace prevención con el cuello de útero, igual que tendríamos que hacer prevención con la próstata. ¿Y por qué estos tumores? Porque los 4 cumplen con estos criterios, que son tumores frecuentes y que tienen una lesión previa que nos permite ir a buscarlas. Claro. De los casos detectados, ¿cuántos tienen evolución positiva y cuántos no? Estamos hablando del cáncer en sí mismo. Del cáncer en sí mismo, sí. Y en general la mayoría de los tumores que nosotros encontramos tienen tratamiento. Pero volvemos a la cifra que nombramos hace un ratito. Estamos hablando que 10 de 12 personas se mueren por día en la Argentina. O sea que estamos llegando muy tarde. Nosotros no queremos llegar a eso. O sea, a mí no me gusta mucho hablar de esa parte. A mí me interesa que la gente entienda la parte previa, no llegar a esa situación. Y para eso hay que hablar con su médico clínico, con las mujeres con su clínico, con su ginecólogo, o eventualmente hacer la consulta directa con el gastroenterólogo. Pero tener la información de en qué momento hay que hacerlo. Eso creo que es el mensaje que nosotros tenemos que dejar. Es llegar antes, claro, y no tarde, aunque podamos tratar a ese paciente. Pero ese tratamiento implica un costo de salud, en salud física, en salud mental, del mismo paciente y del grupo familiar, y en el mundo en donde se miden los costos económicos. Los costos económicos son enormes para un país. Cuando se hace una colonoscopía, ustedes no saben por ahí qué es lo que van a encontrar. No es solamente un acto exploratorio, sino que también, si encuentran un pólipo o varios, van a ustedes a resecarlos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo sigue todo el procedimiento? Habitualmente, digamos que para tener un número redondo, el 70% de los pacientes no deberían tener pólipos. Nosotros usamos diferentes índices que tienen que ver con la calidad en colonoscopía, y uno tiene que ver con lo que se llama tasa de detección de adenomas. No importa, es la tasa, el número de pacientes que nosotros cuando hacemos colonoscopías tendríamos que encontrar. Eso es alrededor del 25-30% de los pacientes que nosotros le hacemos una colonoscopía. O sea, estamos hablando de un número muy grande. Sí, realmente. Lo que hacemos es, cuando lo encontramos, salvo excepciones, en la mayoría de los pacientes lo podemos resecar en el mismo acto. Hay diferentes situaciones en particular que hay que postergar el tratamiento y recitar al paciente por las características, el tamaño, la localización. Y cuando hacen esa resección, ustedes mandan a analizar y ahí se enteran, digamos, cuál es la problemática. Exactamente. Nosotros cuando vemos los pólipos tenemos, en lo que nosotros vemos,
el patrón que tiene la superficie de los pólipos, a nosotros, eso se llama macroscopía. ¿Qué es la macroscopía? Lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Eso, nosotros tenemos una tasa de acertar de lo que estamos viendo de alrededor del 90%. Cuando nosotros sacamos eso, todas las muestras de lo que sacamos, de cualquier cosa, del colon, del estómago, del esófago, de donde sea, se manda a anatomía patológica. Y ahí está la microscopía. Y la microscopía, que es lo que se ve a través del microscopio, es el diagnóstico definitivo de lo que nosotros sacamos. Y en base a eso, nosotros tenemos que ver el seguimiento de los pacientes. Bioprocrearte, banco de células madre. Guarda las células madre de tu hijo. Una decisión hoy, un futuro de tranquilidad. Porque criopreservando las células madre de cordón umbilical de tu bebé, que se extraen en el momento del nacimiento, podés asegurar la cura de muchas enfermedades para él y la familia. Bioprocrearte, banco de células madre. Comunicate al 299-547-0000. Coordinadora Gisela Piastrellini o por mail a neuquén@bioprocrearte.com.